Hoy en Ángulos. El mundo de Big Man presente en el Campus Party. Presentan oficialmente recorrido de la línea 3 del tren ligero. El caso de las unidades pirata de la ruta 24 de transporte. Volando bajo y los últimos estrenos del séptimo arte. Y un recorrido por la nueva exposición de Patricia Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer y único Infomagazine de la televisión en Jalisco. Esto es Ángulos y continuamos en las transmisiones desde el Campus Party que está teniendo lugar acá en Expo Guadalajara. Y desde acá les damos la bienvenida con la información. Y una de las superestrellas que se dieron cita acá en el Campus Party es al que vamos a ver a continuación. Big Man, de este famosísimo programa de televisión con el cual muchos niños se han conectado con el mundo de la ciencia y muchos que éramos niños y ahora ya no lo somos tanto, también conectamos, pues resulta que Aníbal Vivar platicó con él y esto fue lo que le dijo. Paul Salum es el actor estadounidense que protagonizó El mundo de Big Man, un programa de televisión educativo que acercó a la ciencia a la audiencia infantil durante los años 90. Invitado especial en el Campus Party, reconoce que los avances en la ciencia han sido tantos en los últimos años que inclusive algunas explicaciones que se dieron durante su programa, ahora se sabe, no eran tan exactas. Desarrollamos el programa en 1994 y casi todo lo que presentamos sigue siendo realidad. Lo interesante es enseñarle a los niños a través de la televisión. Y lo que podemos probar ahora es que no todo es exactamente correcto, porque las cosas cambian y hay nuevos descubrimientos en la ciencia. Ahora sabemos que las cosas funcionan de manera distinta como nosotros creíamos. Es muy interesante. Los tiempos han cambiado y ahora la gente se muestra muy entusiasmada por las nuevas tecnologías, tal como pasa en el Campus Party. Muchos nuevos desarrollos en la tecnología, en computación, en electrónica, en media, diferentes tipos de dispositivos electrónicos. Y en este evento hay muchos jóvenes que están interesados en la ciencia, en la ingeniería, y pienso que el mundo es un lugar diferente, que permite comunicarse entre todos. Sí creo que es diferente, no sé si es mejor, si es más grande o lo que sea, pero es muy asombroso estar en un lugar como este. La gente se apasiona mucho y lo puede sentir, es genial. Y bueno, pues a lo mejor así, vestido de civil, usted no lo reconocería si anduviera por la calle, pero era el gran Big Man. Y parte de lo que sucede también en Campus Party es que se habla de todo tipo de temas como este, que tienen que ver con la política y la seguridad, para que usted tenga muchísimo cuidado y tenga particularmente el radar prendido en contra de los hackers. Vamos a ver. Con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, México se encuentra ante la oportunidad de reconfigurar sus procesos democráticos y de flujo de información, asegura la politóloga y directora de la Fundación Democracia en Red, Pia Mancini, quien añade, la tecnología de la información bien organizada puede generar concentraciones de poder y opinión social frente a los cambios estructurales del país. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la Internet, la red, para pensar cómo hacemos la tecnología en general para pasar de la agitación a la construcción, para discutir qué queremos crear después. ¿Qué hacemos después de las movilizaciones? ¿Nos vamos a casa? ¿A quién le dejamos el poder? ¿A quién le dejamos la política? A decir de Pia Mancini, con la Internet, grandes movimientos de protesta se han consolidado al masificar la información y reunir opiniones de una nación que no puede ignorar la clase política, tal como ocurrió a principios de año en los países árabes. En Argentina, país natal de Pia, crearon un partido político en red, encargado de reunir la opinión de la población y dibujar el sentido de los votos de los representantes elegidos, de manera tal que al final, el partido en red actúa solo con lo que la generalidad de ciudadanos aprueba. Internet trajo esto, bajó radicalmente las barreras de acceso a la información. Hoy podemos participar todos los que estamos acá estamos participando remotamente de una conversación que es global. Entonces participamos desde nuestros teléfonos, desde nuestras laptops, desde nuestras casas, de un montón de conversaciones que tienen significado y que tienen impacto.
La democracia debe mudarse al siglo XXI, asevera Pia Mancini en el marco del Campus Party 2014, donde añade que acortar la brecha digital propicia un país más participativo y crítico. Pues ahí está parte de lo que pasa aquí en Campus Party, que tiene lugar en Expo Guadalajara, en donde, como les recordamos, están reuniendo 10.500 campuseros que están desarrollando todo tipo de tecnologías y retos, y también que están participando en todo tipo de conferencias que tienen que ver con nuevos desarrollos, como algo que se llama Internet de las Cosas. ¿Sabía usted que en este momento, si promediáramos el número de dispositivos conectados a Internet con el número de personas que habitan este mundo, ya hay más dispositivos que personas en el mundo? Bueno, y eso tiende a crecer. En este momento, la tendencia es que a 2015 haya por lo menos 3 dispositivos conectados por persona que habitamos el mundo, pero que en 2020 sean 7 dispositivos por persona que habitamos el mundo conectados a Internet. Parte de los datos que tienen que ver con el Campus Party, en donde estamos transmitiendo esta edición de Ángulos. Y está la polémica bastante fuerte por la línea 3 del tren ligero. Recordará usted que los ayuntamientos están discutiendo si la aprueban o no la aprueban, y si la aprueban las condiciones en que la está planteando el gobierno del estado. Se quejan algunos regidores de que no tienen la información completa, algunos se abstienen de votar, otros de plano votan en contra, y otros, por supuesto, los del PRI, votan a favor. En ese ámbito de la discusión estamos con la presentación pública de esta línea 3, con una animación en 3D de cómo sería un viaje en la línea 3 del tren ligero, que estaría lista por ahí del 2018. La Secretaría de Movilidad presentó el recorrido virtual de la línea 3 del tren ligero, que correrá por Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. En el video se reitera que el tiempo de recorrido será tan solo de 33 minutos. Se precisa que parte de la carretera de Tezistán en Zapopan pasa por la zona de Los Belenes, donde se verán beneficiados quienes acuden a la biblioteca pública y el auditorio Telmex. A su vez, continúa por el centro de Zapopan, luego hasta Plaza Patria. El recorrido sigue por Avenida Circunvalación, toma Avenida Federalismo, donde se conectará con la línea 1 para continuar hacia la glorieta de la Normal, donde iniciará el segundo tramo, el cual será subterráneo, para atravesar hacia el centro histórico de Guadalajara. Posteriormente pasará por la zona del Tecnológico, el centro de Tlaquepaque, hasta llegar a la Central Camionera Nueva. Esta línea contará con 18 estaciones, 13 de ellas serán elevadas y 5 subterráneas. Tendrán escaleras eléctricas y elevadores. Para Milenio Noticias, Eduardo González. Esa es pues la presentación de la línea 3 del tren ligero. Hay que decir que en las últimas semanas el gobierno estatal ha intensificado lo que se llama como socialización del proyecto. Y ya que hablamos de transporte, aquí en Canal 44 nuestro compañero Ignacio Pérez Vega ha llevado a cabo una investigación sobre las líneas de transporte público que son piratas. Ya le presentamos en la parte anterior de Ángulos de esta investigación un panorama general, y ahora particularizamos en una, la 24, que amparada por el Tribunal Administrativo del Estado, tiene años y años operando de forma pirata. Existen 2 rutas 24 en la ciudad. Una es legal, la que opera la empresa Paraestatal Servicios y Transportes. La otra es pirata, porque no cuenta con permisos otorgados por el gobierno de Jalisco, y sus 32 unidades trabajan gracias a una suspensión legal que otorgó el Tribunal de lo Administrativo del Estado. Saúl Cotero Bernal, director jurídico de la Secretaría de Movilidad, afirmó que desde 2008 comenzó un pleito legal entre un grupo de subrogatarios y la empresa Servicios y Transportes. La paraestatal no renovó un contrato para que los particulares siguieran adelante con el servicio que daban desde años atrás, por lo que los transportistas encabezados por el controvertido Enrique Galván Vargas, quien entre otras cosas combatió por la vía legal el servicio de macrobús, recurrieron a la vía legal e interpusieron un juicio ante el Tribunal de lo Administrativo, que recayó en la cuarta sala que preside el magistrado Armando García Estrada. José Sánchez Rincón, representante de conductores del transporte público y ex chofer de la ruta 619, dijo que los conductores trabajan por liquidación, es decir, que los dueños prácticamente les rentan el camión y les exigen 3,000 pesos diarios libres de liquidación, lo cual contraviene las reglas laborales
que exige la Secretaría del Trabajo, que prohibió el pago por comisión del boletaje vendido a los conductores. Ahí está mucho más complicado, porque pues aún todavía les están cobrando una liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Que les están rentando el camión, ¿no? Les están rentando el camión, ellos tienen que pagar 3,000 pesos de liquidación y aparte, lo del diésel, estamos hablando de 4,500. Sí, por día, y hay que pagarlos diario, ¿no? Y lo que me indigna y lo que nos tiene indignados, que si el operador no consigue llegar a la cuota y a vender lo que se requiere para pagar esa cantidad, se le castiga a veces hasta con una semana sin trabajar, ¿no? Desde la mitad de 2013, el gobierno estatal le ganó un juicio de amparo a la Ruta 24 pirata, pero el caso no ha causado estado, como una táctica dilatoria del magistrado García Estrada, según admite Saúl Cotero, representante legal de la Secretaría de Movilidad. Por ello, aunque un juez federal ya permite al personal de la Policía Vial multar a las unidades de la Ruta 24, esto no se hace porque el magistrado García Estrada mantiene abierto el caso. Mientras tanto, los 32 camiones de la Ruta 24 pirata siguen dando servicio como desde hace 6 años, sin que nada ni nadie se los impida. Y desde Campus Party, desde Expo Guadalajara, que es también la sede de la Feria Internacional del Libro, a partir del día de hoy y cada viernes estaremos presentando algunos detalles de lo que trae Argentina a la próxima edición de la FIL. Y en esta ocasión vamos a detallarle lo que tiene que ver con el simposio dedicado a Julio Cortázar, tal vez uno de los más grandes exponentes de la literatura argentina. El próximo 26 de agosto se cumplen 100 años del nacimiento de Julio Florencio Cortázar, uno de los más grandes escritores en español y quizás el más representativo de Argentina. Para celebrar este primer siglo de Cortázar, la Feria Internacional del Libro y el país invitado de honor presentarán actividades que permitirán a los lectores conocer a profundidad la vida y las creaciones del escritor de Rayuela. El Simposio Internacional Julio Cortázar será un encuentro para la discusión y el análisis entre destacados especialistas de la obra del autor. Este simposio será presidido por Aurora Bernardes, la escritora y traductora argentina que en 1953 se casó con Julio Cortázar. Juntos recorrieron Europa y conocieron la Revolución Cubana. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara también se iluminará con el espíritu del Cronopio Mayor, con la muestra Cortázar para armar, y que consistirá en un recorrido lúdico por la dimensión humana, literaria, política y trascendental de Julio Cortázar, a través de documentos originales, primeras ediciones, correspondencia y abundante material audiovisual. El edificio del MUSA es, por cierto, el lugar que alberga la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, creada por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez en 1994. La 28ª edición de la FIL tendrá lugar en Expo Guadalajara del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Cortázar, pues, será uno de los protagonistas de la próxima Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, con sede en este lugar donde estamos, Expo Guadalajara. Y cambiamos de bella arte, de la literatura, nos vamos al cine, el séptimo arte. Y vamos a revisar junto con Arturo Garibay de El Informador los estrenos para este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Esto es Plan de Cine. Esta semana hablaremos sobre 6 estrenos que llegan a la cartelera local y también te invitaremos a la premier de la comedia Buenos Vecinos el próximo 1 de julio. Hagamos pues un plan de cine a tu medida. Muy pronto, los más grandes ídolos. Ya listos para comernos al mundo. Acá, Volando Bajo es la cinta dirigida por Beto Gómez y coescrita por Francisco Payó, que cuenta la historia de un dueto conocido como Los Jilgueros de Rosarito, quienes deberán lidiar con la fama y cómo impacta sus vidas y relaciones. Un filme de humor peculiar que rinde tributo al cine popular y al sonido de los Bukis y los Temerarios. Luna de Miel en Familia reúne en la pantalla grande a Adam Sandler y Drew Barrymore,
quienes juntos han logrado mancuernas memorables en cintas como El cantante de bodas y Como si fuera la primera vez. Ahora tendrán que padecer unas enredadas e incómodas vacaciones, acompañados de sus respectivas familias, en una comedia quizá demasiado complaciente. En Sueños de Libertad, el director James Gray vuelve a dirigir a Joaquín Phoenix, pero ahora con Marion Cotillard y Jeremy Renner, forjando así una triada con actores que conocen bien la experiencia de ser nominados al Oscar. Cotillard encarna a una mujer que llega de Europa como inmigrante para terminar trabajando en la llamada vida galante, atrapada entre dos hombres muy distintos. Fortaleza Prohibida es una de las películas póstumas del fallecido Paul Walker. El actor de acción encarna a un policía que deberá detener a un peligroso criminal que tiene en su poder un artefacto destructivo. Esta película fue escrita por Luc Besson. El cielo sí existe cuenta la historia de un niño que tras vivir una experiencia casi mortal, comienza a contarle a su padre cosas que bien podrían significar que el pequeño visitó el más allá. Un drama de fe que los creyentes en la vida después de la muerte recibirán con mucho gusto. El llanto del diablo es un filme de horror producido por el ex Guns N' Roses Slash. Esta es la historia de un pastor y su familia que tras mudarse a un pueblo cercano a Kansas vivirán una aterradora y endemoniada experiencia mortal. En Plan de Cine sumamos una experiencia más a los estrenos con la premier de Buenos Vecinos, un hitazo taquillero protagonizado por Zac Efron y Seth Rogen. Gana tu pase a esta función que será el 1 de julio a las 8 de la noche en Cinépolis Centro Magno, con la mecánica que podrás encontrar en los perfiles de redes sociales de El Informador. Y claro, por último te recuerdo que cada miércoles tenemos una cita con un nuevo plan de cine en informador.com.mx. Hasta la próxima. Y con el cine seguimos porque aparte de los estrenos que nos trajo El Informador, vamos a revisar lo que nos trae ahora El Economista. El cine que se está realizando ya con drones, estos avioncitos no tripulados que sin embargo traen una cámara y están sirviendo para ver, o para hacer mejor dicho, estas maravillas. La industria cinematográfica siempre va de la mano con la tecnología. El cine es uno de los sectores más rentables y el público cada vez se vuelve más exigente. Por esta razón, desde hace 3 años, Guayabo Films, la casa productora liderada por el director y productor Rodrigo Aroca, se dedica a hacer lo que más le complace, cine de alta calidad, usando las herramientas que renuevan la realización de este, como los drones, que son pequeños helicópteros que contienen una o varias cámaras y son manejados por 2 operadores. Vamos a una especie de helicam, que en vez de ya tener el helicóptero real, es una especie, bueno, hay hexacóptero, octocóptero, y hay un helicam, que es como un helicóptero real, pero de este tamaño más o menos, y cada uno se le pueden meter cámaras distintas. Por su practicidad, los drones son una buena opción para realizar propuestas diferentes en cine. Llegas, te montas en donde se te ocurra, conectas, y no tienes que irte a un aeropuerto o un helipuerto de entrada y tener a un piloto de helicóptero. O sea, está padre la experiencia, así te trepas y eso. La experiencia de ver una película realizada con la más alta tecnología es algo que el público seguirá buscando, pero como lo consideran en Guayabo Films, lo que realmente siempre importará son las historias. Con información de Ana Lucía Altamirano y Mariana Avilés e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Hasta aquí la información que les presentamos desde el Campus Party, en esta que es su edición número 5, la primera que se realiza en Guadalajara desde Expo Guadalajara. Y desde aquí enviamos cámaras y micrófonos a nuestros colaboradores que le van a presentar cosas deliciosas y tentadoras.
Vamos a ir hasta el Fogondo, Brasil, con Lorenzo, quien nos va a presentar cómo se prepara y cómo se toma una caipiriña, no solamente de limón, sino también de otros sabores. Además, probaremos las deliciosas espadas brasileñas que, créame, se le van a antojar. Todo esto a propósito del Mundial. Además, Rafael Medina platica con nuestro compañero y amigo Alfredo Sánchez sobre su más reciente libro, La Poética del Mal, y la pintora Patricia Sánchez nos da un recorrido por su exposición en Casa Rombo de la mano de Aurora Martín. Todo eso y mucho más después de estos mensajes aquí en Ángulos desde el Campus Party en Expo Guadalajara. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar acerca del aterrizaje local de la reforma electoral, esa que cambió un montón de cosas que todavía no terminamos de entender a nivel federal y que en teoría debería estar también cambiando un montón de cosas a nivel local. Sin embargo, está entrampada en el Congreso del Estado. Eso platicamos con Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Con Jesús Estrada. Bienvenido, Jesús. Hola, buenas noches a todos. Y también con Rubén Martín. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches al auditorio y ustedes. ¿Qué tal? Bueno, lo primero es, no terminamos de entender qué diablos pasó con la reforma electoral federal, porque todavía no se sabe si va a haber una delegación en Jalisco de las elecciones federales, quiénes van a ser y cómo se van a nombrar los consejeros, o ya se sabe. Bueno, los consejeros ya hay una convocatoria que, si mal no recuerdo, se publicó hace una semana aproximadamente. Hay un plazo que termina, creo que precisamente hoy o en días próximos, pero es muy cercano la fecha. Y se supone que todos los jaliscienses y todas las jaliscienses que estén interesados en ser consejeros del INE ahora para el estado de Jalisco mandarán su convocatoria. Lo que no sabemos todavía es cómo va a estar ya el proceso de cómo se eligen, quiénes están en esa lista, que yo espero que nos proporcionen o que nos den a conocer quiénes son los que se postulan para ese puesto, pero bueno, ese proceso ya está caminando por lo pronto, ¿no? Y ahorita lo que hay es lo que existía, el IEPC sigue funcionando, de hecho sesionó el día de hoy, y el INE, antes IFE, tiene una delegación en Jalisco. Así es. Una junta local. Sí, es lo que, bueno, son cosas que luego vamos a tener que ir como resolviendo, digo, apenas, por ejemplo, ahora en redes sociales ya apareció un perfil que dice INE Jalisco, que yo no sé luego qué diferencias va a tener con el IEPC. Son de esas cosas que vamos a ir viendo como en el tiempo, ¿no? Porque además yo supongo que los consejeros del INE Jalisco deberán de ser los del IEPC Jalisco y habrá que ver luego cómo se fusiona toda la parte de estructuras organizativas como tal, porque obviamente el INE, ahora INE sigue teniendo sus distritos con sus juntas locales, distritales, que ahí están y siguen trabajando, y ver cómo se fusiona, se complementa con toda la burocracia que también existe en el IEPC. Ahí sí todavía no tenemos respuestas. Bueno, y no tenemos respuestas en eso cuando deberíamos de ya estar teniendo respuestas en la reforma electoral local para que eso que sucedió a nivel federal también suceda por acá, es decir, que se puedan reelegir, por ejemplo, algunos puestos como en teoría los presidentes municipales o los diputados, pero ni siquiera se han puesto de acuerdo en eso. Ni siquiera en la fecha, de hecho. Han estado durante semanas diciendo que la fecha límite era el 30 de junio, pero en los últimos días tomando como diferentes lecturas de, creo que es el artículo 9 transitorio de la ley, ahora están interpretando que tienen, algunos diputados dicen que tienen hasta el 7 de julio de plazo para aprobar o armonizar estas leyes, otros diputados dicen que hasta el 4 o 5 de julio. La cuestión es que van a estar toda esta semana todavía tratando de lograr un acuerdo, pero se ve difícil, todavía no hay un acuerdo ni respecto a la fecha en la que tienen que aprobarlo y todavía hay muchísimas cuestiones atoradas en las negociaciones. Ahora, ¿ya aprobó Jalisco la federal? Es decir, ¿ya esta reforma federal es constitucional? ¿Esa sí ya está? Sí, aprobó en tanto que como Congreso estatal tenía que aprobar una ley federal. Lo que ahora falta es que se armonice, como ahora se dice técnicamente, la ley federal para cambiar la constitución local, y como habría cambios constitucionales, lo que sí tiene que pasar es que esa propuesta de ley se tiene que ir a los 125 municipios para que los cabildos la aprueben. Y esos 125 municipios, o la mayoría al menos, tendrían que aprobarla 90 días antes del inicio de las precampañas. Para que sea una reforma constitucional, la mayoría de los municipios lo debe de aprobar.
y lo deben de aprobar también 90 días antes de que inicie el proceso electoral del próximo, 11 meses más bien me parece, ¿no? Sí. Pero 90 días tienen que estar los cambios, por eso la idea de que tendrían que estar el 30 de junio o el 4 o 7 de julio. Pero además de los detalles, yo quisiera brevemente reflexionar con ustedes, evidentemente con el auditorio, de esta nueva tanda de reformas. Lo que creo que hay que recordar es que desde hace unos 30 años la clase política mexicana le vende al pueblo, le vende a la sociedad la idea de que va a cambiar las leyes, va a cambiar el marco constitucional, el marco legal, para ahora sí perfeccionar o mejorar la democracia. Eso lo vienen diciendo desde 1978, cuando el PRI hizo la gran reforma, hay que ponerla también entre comillas, para tratar esencialmente, creo que todas las reformas lo que tienen detrás es tratar de darle una bocanada de legitimidad al sistema político. En aquella ocasión, porque en la elección presidencial del 76 el PRI fue solo a la contienda electoral, no tuvo contendiente, el PAN no participó, el Partido Comunista Mexicano tuvo un candidato, pero era ilegal, era Valentín Campa, de tal manera que el PRI, su candidato entonces, José López Portillo, se llevó más del 90% de los votos. Era una vacilada de elecciones. O sea, no podían seguir así, por eso le ofrecieron al pueblo que tenían que hacer reformas. Pero del 78 a la fecha tenemos unas 15 reformas electorales. O sea, casi en cada crisis política el sistema dice, bueno, tengo que darle cierta dosis de legitimidad a mi mascarada, en mi opinión, mascarada de democracia, y entonces le ofrece una reforma política más. Creo que eso es lo que estamos viviendo ahora, pero con una cosa más perversa o con más maniobras. Esta reforma electoral me parece que es de la que menos peticiones ciudadanas tiene. Porque tú veías en otras reformas electorales que decía, oye, el PRI se tiene que salir del control de las elecciones, el gobierno se tiene que salir del control de las elecciones. Entonces van haciendo instituciones que logran, porque antes, por ejemplo, el secretario de Gobernación presidía el organismo electoral federal, lo sacaron. Pero eran peticiones, eran demandas ciudadanas en aquellas grandes movilizaciones en contra de los fraudes, en unas jornadas de luchas en los municipios por la autonomía y por la democracia de los municipios. ¿A qué responde esta reforma? A pura negociación entre los partidos políticos. El PAN la metió como condición de negociación con el PRI como condición para sacar adelante sobre todo la reforma energética. Creo que no debemos de perder de vista eso. Entonces lo que había era una propuesta del PAN para desaparecer los institutos electorales de todos los estados, supuestamente ahorrar dinero y aparentemente hacer algunos cambios que mejoraran la democracia. Vamos, después se pueden desmenuzar los puntos. Y lo que ocurrió es que los consejeros electorales, los grupos de poder de los estados dijeron que no estaban de acuerdo con esa propuesta y entonces salió un bodrio, porque desaparece el IFE, se crea el INE, que no es completamente federal, y tampoco desaparecen los organismos estatales, permanece un instituto nacional que va a intervenir en los estados, pero permanecen también los organismos electorales. Entonces, por ejemplo, en términos de costo no va a servir para nada, va a ser más caro incluso. En términos de utilidad, hace unos días entrevistamos en Cosa Pública a Joaquín Portilla, el diputado presidente de la Comisión de Elecciones, y él admitía, le preguntamos, ¿va a tener alguna utilidad? ¿Va a mejorar la democracia esta reforma? Y él admitió que no. O sea, es pura negociación entre los partidos. Los aspectos centrales, los aspectos más importantes que están discutiendo los diputados, los presidentes de los partidos, tú dime en qué conversación de café lo escuchas. O sea, piensen en su entorno y a menos que uno esté muy clavado en estas cosas, como suele ser algunos analistas o algunos periodistas, pero la mayoría de la gente no está interesada en ese proceso. Lo único que si acaso serían las candidaturas independientes, ¿no? Pero eso, o a lo mejor la reelección, que es lo que se vende en esta reforma como el pasito adicional. Y yo me pregunto de qué va a servir eso. De verdad, yo no creo que vaya a servir para nada para mejorar realmente la democracia que tenemos, para que mejore la calidad de vida de las personas, para que resuelva los problemas esenciales. Y creo que esas cosas no se están discutiendo en este momento. Porque además el diablo está en los detalles, ¿no? El diablo está en los detalles. Por ejemplo, para las candidaturas independientes o a los nuevos partidos políticos les quieren poner el candado de que vayan solos, de que no pueden ir en coalición, pero en cambio sí quieren mantener las coaliciones entre los partidos. Y una cosa que se llama candidaturas comunes. ¿Qué es eso? Que es una figura flexible, digamos, obviamente cuando va la coalición sí se requiere de un porcentaje de que uno o dos partidos vayan en alianza, digamos, les ponen que tienen que ir en el 40%, por ejemplo, de candidaturas, ¿no? Lo que se está planteando en Jalisco como novedad es la candidatura común, que es quitar ese porcentaje y poder aliarse de forma mucho más fácil, es decir, no ponerle el candado del 40%, sino más, digamos, con menos requisitos y más flexibilidad.
Eso, por supuesto, digo, y hay que decirlo con toda claridad, respondería a una eventual posibilidad de alianzas en municipios muy específicos entre el PAN y Movimiento Ciudadano, que son los que fundamentalmente están defendiendo esta propuesta, ¿no? Y el PRI quiere lo contrario. El PRI quiere lo contrario y el PRD. Sí, y el PRI y el PRD les afectaría. Pero yo coincido en lo que dice Rubén. A mí, de hecho, todavía en la reforma federal hubo algunas participaciones ciudadanas. En esta local, la ciudadanía está completamente ausente del debate local. O sea, pero porque no creen, no porque no claro, meterse, es que no hay, o sea, no hay un total divorcio, y a mí eso me parece muy grave, porque evidentemente es uno de los temas donde se supondría tendría que haber mucho más interlocución entre clase política y sociedad civil, y lo único que está reflejando esto es un divorcio prácticamente completo, ¿no? Claro. Vamos a la pausa, después de la pausa regresamos, seguimos detallando lo que en este momento se debería estar discutiendo en el Congreso y lo que podría dar, si acaso la fecha fatal fuera ya este 30 de junio, lugar hasta impugnaciones jurídicas. Vamos a la pausa y seguimos platicando acerca de lo que los diputados de todas las fracciones están tratando de conseguir para llevar agüita a su molino. Ya regresamos. Estamos regresando aquí en Ángulos, platicando acerca de la reforma electoral local, que en teoría deberían estar aprobando por estos días los diputados para que sí entre en vigor en octubre y para que en octubre, una vez que entre en vigor, podamos tener ya reglas electorales distintas a las que venían aplicando. Y por cierto, pues en este momento estamos en el peor de los mundos, ¿no? Porque ya nadie hace caso de las anteriores. Vemos, por ejemplo, a un Miguel Castro regalando agüitas en una clara, propaganda personal, haciendo una precampaña, a Gildardo Guerrero presumiendo que él y solo él logró que nuestros animalitos no vayan a ser maltratados, que ya no van a quemar a más perritos en tabachines. Vemos, por ejemplo, a Laura Aro, regidora de Zapopan, llevando funciones de cine con su logo, igual que a Enrique Alfaro, que hace eventos de repente en colonias. Es decir, están haciendo ya precampaña, confiados en que, como no hay ley, como va a cambiar la ley, pues no se las van a aplicar, ¿no? Pues sí, obviamente una ley no se aplica en retroactivo y obviamente el vacío jurídico es aprovechado por estos actores políticos, ¿no? Y además, bueno, esta ley, aun cuando se termine de aprobar, yo creo que va a quedar con muchos huecos, claro, por lo que hemos estado mencionando ahora. Ahora, una de las cosas, perdón, Jesús, que se está discutiendo también es algo que le llaman sobre representación o diputados de repechaje, que quieren cambiar la fórmula, que esa es una cosa que es maravillosa en Jalisco, ¿no? O sea, tú puedes ser el mejor perdedor, así le llaman, y quedar como diputado. Hoy tenemos diputados, si mal no recuerdo, Esquer, ¿no? Fue el mejor perdedor y entonces ahí está como diputado sin que necesariamente haya ganado en las urnas. Eso lo quieren reforzar los diputados. También hay un debate, el PRI es el que está, entiendo, más a favor de que desaparezcan estos diputados de repechaje, que tendrían alguna razón. Es decir, hay que recordar que los diputados de representación proporcional también son esta parte de concesiones del régimen a los partidos, exactamente. Y que actualmente del Congreso local de los 39 espacios, 20 son electos por votaciones en cada distrito, es decir, por mayoría, y los otros 19 por estas listas de diputados de representación proporcional y repechaje. Y hay un debate ahí de si se quita o no la figura y todo. Lo que pasa es que está trabado todo esto justamente porque está pensada para ver a quién le conviene estos cambios en la siguiente elección. Eso es lo que está en juego y eso es lo que volvería pues a mi comentario inicial. ¿Realmente le importa a la ciudadanía eso? Porque eso va a mejorar la toma de decisiones. Yo lo que creo es que lo que está ausente, lo que no está en este debate es reflexionar sobre este divorcio que dice Jorge Rocha. O sea, ¿por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente en promedio aquí en Jalisco en los últimos 40 años ha ido a votar únicamente el 50%? O sea, la mitad de la gente manda al demonio, a los partidos, a la votación, a las instituciones. Y hemos tenido elecciones con hasta 60% de abstencionismo, ¿no? Más incluso en algunos casos, creo que fue en la de Guillermo Cosío, si mal no recuerdo, después del monumental fraude, después de que Carlos Salinas se robó las elecciones federales, la siguiente elección local aquí tuvo muy baja participación. O sea, la pregunta, el debate que creo que debería abrirse es por qué la gente no cree, y yo pienso que si realmente se planteara ese debate, creo que podríamos llegar a ciertas conclusiones que están en los estudios sobre cultura política que dicen, bueno, no creo porque la gente ya no confía en los políticos.
los considera rateros, los considera corruptos, considera que las instituciones de gobierno no sirven para el pueblo, sino sirven para los poderosos. Y los eso los institutos puedes encontrar también. ahí. Claro, todo eso. Todo el sistema, Entonces, la otra cosa es que lo que ya no funciona es una democracia del 0.0016%, que he mencionado otras veces. ¿Cuál es esta? Bueno, de todo el tiempo, de todos los minutos que tiene un trienio, que es cada vez que vas a votar, cada 3 años, solamente te conceden 30 minutos para que vayas a votar y luego ya no te toman en cuenta. Es el único momento en que te toman en consideración a la hora de tomar todas las decisiones. De tal manera que si se privatiza o no los recursos energéticos no te van a consultar. Peña Nieto no lo dijo eso en campaña. Si en campaña hubiera dicho que iba a ser una reforma energética tan severa, tan facilitadora de la iniciativa privada, yo creo que tendría dificultades para haber ganado la elección, o por lo menos le hubiera batallado. Te dicen mentiras en campaña para ganar votos y después toman las decisiones que quieren. Eso es lo que ya no está funcionando y creo que este debate no está en esta reforma, por eso la gente no está interesada. De hecho, fíjate, solamente para reforzar con datos lo que está diciendo Rubén, el Latinobarómetro, que es una organización que se dedica a medir la satisfacción de la democracia, en el informe del año pasado, 2013, dice que después de Honduras, México es el país con menos satisfacción sobre su propia democracia. Y cuando le preguntan a los mexicanos si los partidos políticos o sus diputados sirven, México es el primer lugar en decir que no sirven para nada y que podría haber una democracia sin diputados y sin partidos políticos, en primer lugar de todo el continente. Y ahí mismo, en esa misma encuesta dice que la gente cree que los gobernantes funcionan o gobiernan en función de los intereses económicos y políticos esencialmente. Fíjate, siguiendo la línea de lo que comentan Jorge y Rubén, ¿qué era lo más atractivo supuestamente de cara a los ciudadanos de esta reforma político-electoral? Uno era supuestamente que iba a reducir el costo, el dinero que se destina a los partidos políticos y el costo de la democracia, y lo cual es una mentira, porque de hecho la reforma federal lo que va a hacer es aumentar el dinero que se le va a entregar a los partidos políticos. Por ahí leí un dato que si no hay modificaciones locales, que probablemente no la va a haber, de hecho le van a llegar 79 millones de pesos adicionales extras a los partidos políticos el próximo año, porque va a ser año de elecciones, y eso pues con la reforma federal. Y luego el tema de las candidaturas independientes, o sea, en realidad, si existiera la figura tal como está ahorita, ¿qué personas son las que podrían llegar luego de superar diferentes obstáculos? Los obstáculos, ¿cuáles son los que plantea la ley? Pues que es más fácil que puedas registrar un partido político, que puedas registrarte como candidato independiente. Necesitas una mayor cantidad de votaciones y de recolectar firmas mayor que si fueras un partido político, lo cual supone que ¿quiénes son los candidatos independientes que podrían llegar a tener un despliegue tan fuerte? Garza. Pues los que tienen muchísimo dinero probablemente. Pero ¿qué independencia tiene un tipo que ya fue alcalde? Pero digamos, una persona que no está vinculada a un partido político, para lograr tal cantidad de firmas, lograr tal cantidad de votos, necesita una buena cantidad de dinero. Es decir, está alejada de los sectores populares, que son la mayoría en el país, la posibilidad de ser candidato y mucho más de ganar algo. Y lo otro es la reelección, ¿no? De hecho, te leía, Rubén, en tu artículo del día de hoy, en donde decías, bueno, ¿y a estos los queremos reelegir? ¿Neta reelegiríamos a Miguelito? ¿Neta reelegiríamos a Esquer? ¿Reelegiríamos a Gildardo? Exacto, sin revocación. Porque esa es otra cosa en la que no le quieren entrar, ¿no? Si reeliges tienes que tener la posibilidad de revocar, ¿no? Yo no sé por qué para algunos sectores, incluso de la sociedad civil, que quieren más democracia y que se dicen progresistas, encuentran un atractivo en la reelección. De verdad no lo entiendo. No veo que sea algo que vaya a mejorar la calidad de la democracia. Pues nada más para que no estén brincando de un puesto a otro, que es lo que al final de cuentas en lugar de hacen, ser chapulines, que se queden uno solo durante 18. Que se jubilen, exactamente. ¿no? Es el único incentivo. Cosas. Claro. Sí, es el único incentivo, porque de lo contrario vemos, por ejemplo, lo que sucede ahora, que es que ya desde ahorita andan en campaña cuando todavía tienen un puesto, como el caso otra vez de Miguel, o el caso de Alfaro, que nunca ha dejado de estar en campaña. Pues ¿cuántos diputados? En un medio local sacó, ¿no? Que de los 30, como 30 van a buscar otra cosa, ¿no? Digo, y ya están dedicados a eso. Pero otra vez, entonces, ¿qué es lo que creo yo tendremos que reflexionar? Imaginémonos, porque pues, no nos deben de cancelar, pues siquiera imaginarnos cómo podría ser otro mundo, otras relaciones políticas, que nos consultaran cómo queremos o que nos consultáramos a nosotros mismos. Para empezar, no deberían existir las figuras de los representantes, porque en cuanto hay esa separación se empiezan a ver dominadores y dominantes. Sí. Entonces,
que nos preguntáramos entre nosotros, tomáramos decisiones, votaciones, consultas sobre las cuestiones esenciales, cómo debería ser el sistema educativo, cómo mejoramos el sistema de salud, cómo preservamos el territorio, cómo preservamos nuestros recursos naturales. Todas esas cosas no están consideradas ahí, incluso en las fábricas. O sea, es injusto, me parece, que un corporativo que mueve a cientos de miles de trabajadores, unos pocos accionistas, toman unas decisiones que repercuten en miles. Está el caso de hace unos años aquí de que los directivos de Hitachi toman una decisión en su sede allá en Japón y despiden con la mano en la cintura a 5,000 trabajadores. Es decir, incluso imaginar la democracia. También. ¿Cómo? O Albarrán también. Así es. La democracia en las relaciones de trabajo, que ni siquiera las consideramos. Sí, no estamos nada acostumbrados. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa platicamos acerca de otro tema que tiene que ver con la información generada este fin de semana, que es el caso Mireles. Y ya no abordamos el asunto del fiscal electoral, porque es otra de las cosas que nos venden como una gran concesión por parte del sistema político, que ahora sí, si pasa lo que pasó en la elección pasada, que se exceden de manera arbitraria de lo que deberían estar gastando, ahora sí los van a castigar. Pero y la ojo, promulga Peña Nieto con pero mucho... hay candado, solo hay nulidad si la distancia que entre el que gana y el que pierde es del 5%. Con lo cual, lo que están haciendo es, si vas a ganar y vas a hacer fraude, chanchullo, que sea por carro completo. Es decir, si es por el 6%, ya no hay posibilidad de nulidad. Vaya incentivo. Vamos a la pausa, regresamos. Pues ya estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de los temas que han sido noticia en las últimas horas o que en teoría deberían de ser, en el caso de la reforma electoral. Y en el caso de lo que sí es un hecho es la detención de el doctor Mireles, que era conocido como el líder de las autodefensas de Michoacán, junto con Hipólito Mora, que fue detenido hace algunos meses. Y la pregunta aquí sobre todo es, bueno, ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué eso, por lo que lo acusan ahora, lo pueden haber acusado exactamente hace un año, o cuando después de que se cayó de un avión lo trataron como un líder y lo cuidaron durante meses? Entonces, ¿por qué ahora y por qué no? Hay varios detalles quizás. Son dos cosas. Ya lo querían desde hace tiempo inmiscuir en cuestiones extrañas. Hay que recordar hace un mes más o menos, un par de meses, cuando lo de las fotos que dijo Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad, lo acusaba que salía con una cabeza como un trofeo, cuando era una especie de montaje que en realidad era ayudando a un perito a tomar la identificación de un cadáver muerto, pero lo estaban queriendo embarrar diciendo que pues, prácticamente que asesino y que estaba descabezando personas, y también por ahí había habido otros intentos de acusaciones. Llega en este momento esta detención justo días después de que había anunciado que el movimiento iba a ir por la toma de Lázaro Cárdenas y después de Morelia, hace ese anuncio, ya cuando el resto prácticamente de los dirigentes o de las cúpulas de las fuerzas de autodefensa ya se incorporaron a esta nueva figura que creó el gobierno federal de la Fuerza Rural, creo que se lo llama, policías rurales. Y pues básicamente lo que hizo fue confrontar, estiró la liga contra Alfredo Castillo, y que ya lo embarraron en esta situación, que hay que recordar lo que dijo la abogada Talía Vázquez, que señala desde que le sembraron la droga y las armas hasta que fue objeto supuestamente de torturas también y de incomunicación, obviamente. De hecho, iba a tener una declaración remota desde Sonora hasta Uruapan sin presencia de su abogada. Sí, la verdad es que todos los detalles de la detención del doctor Mireles te da idea de no es un proceso jurídico, es una venganza política, un golpe político, y como tal el expediente está totalmente amañado, o la investigación y la averiguación en su contra. Platicamos con la abogada Talía Vázquez y contaban, por ejemplo, los detalles. Le siembran las armas en la camioneta y luego se lo llevan 5 horas en un helicóptero que no sabía si lo llevaban a Lázaro Cárdenas, a Morelia o al Distrito Federal, con la cabeza tapada. No le leyeron ahí sus derechos. Es decir, si fuera por debido proceso, como salió Florence Cassés del día, la tendría que librar. Y además de eso se lo llevan al penal de máxima seguridad en Sonora, alegando que en Morelia no había un penal de máxima seguridad, cuando eso implicaría que es alguien altamente peligroso. Hay que recordar que allá están algunos de los templarios contra los que combate
combatió Mireles allá ¿Ahí mismo en Hermosillo? En ese penal de Sonora. Y luego este hecho que nos contó hoy, bueno, estamos grabando este lunes, su abogada defensora, de que a ella le avisan 3 horas antes de que su defendido iba a rendir declaración preparatoria en Sonora, y estaba en la Ciudad de México. Le avisan 3 horas antes, claramente ya no podía llegar a acompañarlo, a asesorarlo, a apoyarlo en ese litigio. Preguntas por qué ahora. Bueno, porque el gobierno federal ya tiene el control de facto de Michoacán. Alfredo Castillo no es un comisionado para la seguridad, es un virrey que envió el emperador Enrique Peña Nieto. Es impresionante cómo de una manera tan sencilla destrozaron los poderes públicos locales e impusieron a este virrey, impusieron a un delegado federal que está tomando el control de todas las decisiones de Michoacán. Me parece algo gravísimo que hace muchísimos años que no ocurría, y con la mano en la cintura en los medios no se hace escándalo y pareciera que todo tranquilo. El asunto es que Alfredo Castillo y todo el aparato, todo el gobierno federal ya cooptó a la mayor parte de las autodefensas, y era Mireles el único que seguía haciendo señalamientos, críticas, denunciando todavía la complicidad no solo del exgobernador Fausto Vallejo, sino incluso del propio Alfredo Castillo, el delegado enviado por Enrique Peña Nieto, de tal manera que se ha convertido en el personaje incómodo. Ahora, hay que decir que no es el único. Hay varios autodefensas, por ejemplo los de Ostula y otros autodefensas de la costa, que se han negado a plegarse a esa manera de entender cómo es la autodefensa. Si defienden más bien una, valga, digamos, a lo mejor la redundancia, una autodefensa con más autonomía, más semejante a la que tenían las CRAC de Guerrero, o incluso las que tienen algunos otros pueblos de Michoacán que ni siquiera aparecen, o que de un modo distinto, quizás más ligadas a comunidades indígenas, están trabajando en la protección de sus comunidades. Sí, si ustedes se dan cuenta en el plano, digamos, en del control político, han ido dando pasos, ¿no? Primero, bueno, sostienen a Vallejo, que era insostenible, pero lo van sosteniendo hasta que luego ya llega una renuncia que era crónica de una muerte anunciada. Ellos mismos colocan al nuevo gobernador, controlan a la mayor parte de las autodefensas, incorporándolos a la policía rural. Tenían que hacer algo con Mireles, que Mireles no estaba, o como bien dice Rubén, sujetándose a estas líneas, y ya estaba, además, creo que es otro tema importante, estaba entablando o estaban formando un movimiento nacional de autodefensas con otros grupos. De hecho, hubo una, si mal no recuerdo, hace un mes o 3 semanas, hubo una reunión nacional de autodefensas donde incluso estuvo personajes como Raúl Vera apoyando Solalinde estuvo, Javier Sicilia. Así es, estuvieron en ese espacio. Es decir, el efecto, digamos, de las autodefensas, en este caso de Mireles, ya estaba teniendo un impacto más de corte, o se estaba articulando de manera más nacional, o vinculando más de manera más nacional. Entonces creo que en estas piezas del gobierno federal, para terminar de controlar, que obviamente eso no significa quitar la crisis de seguridad que existe en Michoacán, pues Mireles era la pieza que, digamos, que les faltaba, ¿no? Ya colocaron al gobernador, controlan todo las otras autodefensas y los otros poderes, se supone, formales del Estado. Ahora, hay que ver lo que va a suceder, porque a estas horas hay centenares de personas realizando bloqueos cerca de Lázaro Cárdenas, cerca de la frontera de Michoacán con Colima. Son familiares porque hay que recordar que no solo detuvieron a Mireles, sino a otras 80 personas. Familiares de los detenidos están haciendo bloqueos, y junto con el respaldo de las fuerzas de autodefensas están diciendo que van a marchar, nos dicen cuándo, eventualmente dentro de Lázaro Cárdenas. La primera exigencia es obviamente que liberen a los detenidos, pero también las fuerzas de autodefensa ya dijeron que, pues, con Mireles o sin Mireles, el movimiento va a continuar. Hay otro asunto bastante grave, es que además de Mireles están detenidas otras 82 personas. Algunos de ellos, según nos dijo la abogada Talía Vázquez, ni siquiera eran personas que participaban en el movimiento de autodefensa, sino inocentes que iban pasando, incluso decían alguna fiesta estudiantil, que los detuvieron y siguen, pues, ellos en esta situación. Sobre ellos está este proceso en contra, ¿no? Y les contaba que ellos están en Nayarit, si mal no recuerdo, ¿no? Ellos están en Nayarit, algunos en Nayarit, bueno, y en Morelia otros. En Morelia y Morelia otros. Muy bien, bueno, pues un caso que seguramente va a dar mucho de qué hablar y que hay que seguir con mucha lupa. Sí. Brevemente, quizás la conclusión más interesante en la opinión pública es esta pregunta: ¿cómo es que tienen a Mireles por tratar de defender a sus comunidades y al resto de Michoacán, y la tuta sigue libre? Claro. O sea, eso te da idea del tipo de justicia que administra el gobierno, ¿no? O de las complicidades incluso. Sí, pues ahí está esa gran pregunta que, digo, para
quitar cualquier duda, debería suceder en las próximas semanas, cuando mucho, una detención contundente de este líder que sigue mandando, no solamente en Michoacán, sino en otros corredores que se desprenden de Michoacán, que tienen que ver incluso con Jalisco, por cierto. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Gracias. Jorge, gracias, Jesús, y gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima.